Ok, bueno, vamos a hablar sobre la interpretación bíblica, ¿verdad? Hablar sobre la interpretación bíblica, qué es lo que este, vamos a poder aprender sobre la interpretación bíblica. ¿Han visto esta escritura que está en pantalla, Mateo 18 al 20? Dice la Biblia, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿ok? Ok, bueno, esta escritura, como una ilustración para lo que vamos a estar hablando, es usada muchas veces para poder hablar a los hermanos. Un ejemplo, tienes tu tiempo de familia, ¿sí? Tienes tu tiempo de familia o tienes una reunión de hombres y te dicen, ok, hermanos, qué bueno que estamos juntos y porque donde dos o tres se reúnen, ahí está Jesús en medio de ellos, dice la Biblia. Entonces Jesús está en medio de nosotros. O estás en un tiempo de oración, estás orando con tres hermanos y dices, Dios, gracias porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias porque estás con nosotros. La pregunta es, entonces cuando estoy solo, Dios no está conmigo, Jesús no está conmigo, no está en medio de mí o no está a mi lado. Cuando yo oro solo, no está Jesús conmigo. Tienen que haber dos o tres personas para que Jesús esté conmigo, porque eso es lo que normalmente decimos, ¿no? Aquí estás tú porque estamos dos o tres en tu nombre. O sea que si estoy solo, no está Jesús. ¿No han escuchado que interpretamos de esa manera esta escritura muchas veces? Mi pregunta es, entonces, cuando estoy solo, ¿Jesús está conmigo o no está conmigo? Sí, está conmigo. Sí, Entonces es correcto decir Siempre está. que siempre está conmigo. Entonces, ¿de qué está hablando esta escritura? ¿Cuándo es que Jesús está donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre? Una lectura del capítulo 18, sobre todo desde el versículo 15 en adelante, nos enseña. Primero el versículo 15 dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y viene toda esa sección de Mateo 18 donde habla de cómo restaurar a un hermano, cómo también llamarle la atención. Y ese es el contexto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando dos o tres se reúnen a arreglar un problema en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Esa es la interpretación correcta de la escritura. ¿Sí? Ahí es donde podemos nosotros interpretar correctamente la escritura. Entonces podemos decir, Señor, voy a reunirme con este hermano, vamos a solucionar este problema que tenemos, esta situación que tenemos. Por favor, nos reunimos, está ahí el hermano, el otro hermano, porque la Biblia dice que tengo que ir acompañado de alguien después del primer paso. Y ahí es donde oramos, ahí es donde decimos, Señor, venimos acá a poder solucionar este problema. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros porque lo estamos haciendo en tu nombre. Entonces, esta escritura no se aplica a una reunión de iglesia, no se aplica a un tiempo de familia, a una charla bíblica. Esta escritura se aplica a la reunión de dos o tres hermanos o más para solucionar un problema, para solucionar un conflicto. Y eso es lo que la hermenéutica nos ayuda, ¿verdad? La interpretación nos ayuda a darle su verdadero significado a las escrituras. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas 6 semanas. Vamos a hacerlo de una manera panorámica. Obviamente la hermenéutica es una ciencia, por tal razón es algo que merece pues una vida de estudio. Pero vamos a hoy en este curso poder aprender qué es la hermenéutica, algunos principios, algunos métodos que nos puedan ayudar en nuestro estudio bíblico a poder dar una buena interpretación a la palabra de Dios. ¿Sí? Y así podemos encontrar muchas escrituras que se malinterpretan o se le dan un uso incorrecto. ¿Por qué? Porque no usamos las reglas de interpretación bíblica.
Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver un poquito de historia con respecto a lo que es la interpretación. La ciencia que trata sobre la interpretación es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. No es un virus, no es una enfermedad hermenéutica, sino es una ciencia, pero también es un arte, ¿sí? Entonces, tiene esas dos facetas porque es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Entonces, necesita irse mejorando constantemente y es un arte porque va a depender mucho de la persona que aplica las herramientas, que pueda hacerlo de una manera experimentada para poder realizarlo de una manera correcta. Vamos a ver un video que nos va a enseñar un poco sobre la historia de la hermenéutica. La hermenéutica, aunque mucho de ella es hay dos ramas principales de la hermenéutica y una es la parte religiosa de los textos sagrados, pero también la parte de la jurisprudencia, ¿sí? Y es ahí también donde hay, y obviamente de los textos filosóficos. Entonces vamos a ver un poquito de historia para poder ampliar nuestra mente sobre lo que es la hermenéutica. Así que vamos a ver este video. Solo vamos a admitir a unos hermanos y vamos a ver este video. En este video continuaremos con el estudio de la hermenéutica, es decir, esta teoría de la interpretación tal como nosotros la conocimos en el video anterior, correspondiente, por supuesto, al mismo tema, donde, recuerden, hicimos una aproximación. Para aquellos que no lo han visto, lo invitamos a que lo vean, porque en el presente video vamos a hablar de la historia de la hermenéutica, es decir, vamos a ver cómo la hermenéutica se va haciendo conocida o se va introduciendo en la historia de la humanidad muy de a poquito. Vamos a hablar de una especie de protohermenéutica, hasta llegar, claro, a la hermenéutica propia del siglo XX, aquella que, como dijimos, comienza, se introduce firmemente en la filosofía para dar lugar a figuras como Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Wittgenstein, etc. Pero claro, vamos a ir por etapas, si se quiere, o por partes, porque muchos historiadores de la filosofía consideran que la primera etapa, por decirlo de alguna manera, de esta historia de la hermenéutica comienza con este señor que estamos viendo aquí. Este señor es ni más ni menos que Friedrich Schleiermacher. Friedrich, entonces, Schleiermacher. Y les cuento que Schleiermacher era un teólogo protestante alemán, sí, lo ubicamos entre 1768 y 1834. Y básicamente lo introducimos dentro de esta primera etapa de la historia de la hermenéutica, porque de alguna manera Schleiermacher trataba de interpretar el texto sagrado y esta interpretación intentaba quitarle cualquier subjetividad. Entonces podemos poner que intentaba quitarle subjetividad a la interpretación entonces de los textos sagrados. De los textos entonces sagrados. Muy bien. Tenemos entonces esta primera etapa con protagonista, su protagonista entonces es Schleiermacher. Vayamos a otra segunda etapa o a otro segundo momento dentro de esta historia de la hermenéutica. Y este señor que vemos aquí es un humanista. Es ni más ni menos que Giordano Bruno. Porque les cuento que otros historiadores afirman que la hermenéutica nace en el Renacimiento, sobre todo con los intelectuales humanistas. Entre ellos, entonces, nombramos a Giordano Bruno. Giordano Bruno lo ubicamos entre los años 1548 y el año
1600. Y como les decíamos, Giordano Bruno y otros humanistas de su momento se dedicaban a analizar los clásicos para recuperar el sentido original de los mismos. Entonces, analizaban los textos clásicos, como decíamos, vamos a ponerlo bien, para tratar de recuperar, por ende se van a considerar dentro de una especie de protohermenéutica, para tratar de recuperar el sentido original de ellos. El sentido, entonces, original de ellos, es decir, de estos clásicos que ellos analizaban, como dijimos hace algunos segundos. Pero claro, vamos a seguir con otra parte, con otra etapa, si se quiere, o con otro vestigio que ha dejado la hermenéutica dentro de la historia de la humanidad, porque muchos autores coinciden, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes. Decíamos que muchos autores coinciden que la hermenéutica nace con la lectura de los textos sagrados. Lectura, entonces, de los textos sagrados, es decir, por la democratización que se quería hacer de ellos. Pensemos, por ejemplo, en este señor que vemos aquí, por ende lo hemos puesto en este video. Pensemos en Martín Lutero y el protestantismo. Recuerden que en Educatina, en nuestra sección de historia, tenemos un video correspondiente a esta reforma católica tan importante en donde se va a intentar hacer esta democratización de los textos sagrados. Claro, siempre entendiendo que hay que guiarse por reglas para lograr una acertada interpretación. Muy importante la utilización entonces de reglas, como decíamos, para poder interpretar de forma correcta los textos sagrados. Es decir, la hermenéutica que la entendemos como el arte de interpretar bien los textos sagrados, guiándose entonces por estas reglas que nos ayudan a mejorar la interpretación de los mismos. Seguimos, porque finalmente otros autores coinciden, vamos a quedarnos aquí, coinciden, claro, con que la hermenéutica tiene su origen en la jurisprudencia. En la jurisprudencia. Así es, la imagen nos dice todo. ¿Por qué? Porque, claro, el derecho moderno nace, ni más ni menos, que del derecho romano. Entonces, básicamente, se considera que la hermenéutica nace o se desprende de la jurisprudencia en el sentido de que el juez intenta unir el texto con el sentido histórico y aplicarlo al hecho presente. Es decir, el juez tiene que interpretar una ley del pasado para aplicarla al presente. Entonces, la ley que es del pasado debe ser aplicada también en el presente. El juez debe estar atento al hecho e interpretar esta ley y aplicarla, es decir, se habla aquí del sentido atemporal entonces de la ley, sin embargo se requiere una buena interpretación de ella considerando siempre las circunstancias históricas. Ahora sí, pasamos finalmente a este señor que se estaba asomando hace un ratito, a estos señores que seguramente los recuerdan del video anterior de la hermenéutica, porque claro, todo esto que nombramos anteriormente es lo que llamamos de alguna manera en este video protohermenéutica, es decir, una hermenéutica que todavía no estaba bien fijada en la historia de la filosofía. Con estos señores ya hablamos así de hermenéutica propiamente dicha dentro de lo que es el terreno filosófico. Recordemos, tenemos a Paul Ricoeur, tenemos a este señor que vemos aquí, a Martin Heidegger, así como también a George Gadamer y nuestro amigo del cual hemos hablado en el video anterior un poquito con respecto a los usos del lenguaje, el señor Ludwig Wittgenstein.
Muy bien, entonces estos señores van a ser, como decíamos, los representantes de la hermenéutica dentro del campo filosófico allá por el siglo XX, por la segunda mitad entonces del siglo XX. Pero queremos concluir este video, ni más ni menos, que de alguna manera preguntándonos, para que a ustedes les quede bien cerrada esta idea de la hermenéutica, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos, aquel que sustituye la razón dentro de la hermenéutica? Entonces, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos? Bueno, porque es el elemento que nos permite socializar, dicen los hermenéuticos, porque el mundo es dialógico, con un pasado y un presente cruzado por un logos. Ese logos, recuerden, es el lenguaje, porque el lenguaje es el elemento que permite remitirnos al otro y a nosotros mismos, y además porque me constituyo para los hermenéuticos al comprender algo, es decir, el lenguaje, y por eso lo pusimos bien fuerte, me constituye, nos constituye. Esperemos que hayan entendido un poquito este tema de la hermenéutica a medida que uno va conociendo los autores de esta corriente, de alguna manera, del pensamiento, va entendiendo y comprendiendo un poco más de este lenguaje como logos. Los invitamos a que sigan viendo nuestros videos y claro, si tienen alguna duda o proponen algún autor que... Ok, bueno, en el video podemos ver parte de la idea de lo que es la hermenéutica, dónde nace, cuál es la situación. Tenemos libros clásicos, ¿verdad? Como los que mencionaban ahí, de los filósofos griegos, tenemos los libros sagrados y tenemos la jurisprudencia tanto greco-romana, ¿verdad? Y otras más antiguas aún. Entonces el ser humano se ve en la necesidad de ocupar una ciencia que le ayude a comprender lo que quiso decir esa persona. Si hoy a nosotros nos es difícil entender lo que dijo una persona hace 50 años, imagínate lo que quiso decir hace 2000 años. No es tan sencillo como parece. Entonces, yo sé que nuestras traducciones bíblicas han hecho un esfuerzo por tratar de explicar de una mejor manera las escrituras, pero se quedan cortas. Se necesita de la interpretación. Y hoy en día, para nosotros es más importante en esta época en la que vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la verdad absoluta y el mundo ha dejado de creer en la verdad absoluta. Para el mundo, lo que es la verdad es relativa. La verdad que es para Frank no es lo mismo que es para Carlos o que es para Patricio, es lo que el mundo dice. Pero nosotros los cristianos creemos que verdad es verdad y necesitamos una base sólida para interpretar correctamente las escrituras. No podemos comprender la Biblia uno de una manera y otro de otra y todos estar bien. No ese es el camino. Entonces, vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar para poder comprender esto de la hermenéutica. Veamos algunos principios. Dice, son las leyes o reglas de carácter universal que se usan para interpretar un pasaje bíblico en especial. Estos principios son de aplicación general. Entonces, ¿recuerdas que en el video hablaba sobre reglas? Entonces, existen reglas de hermenéutica que nosotros vamos a aprender en estas semanas. Esas reglas que al aplicarlas nosotros vamos a poder estar más cerca de una correcta interpretación. Correcta interpretación. Entonces es muy importante aprender sobre esas leyes o esas reglas que tienen un carácter universal, pero que nos permiten comprender de una mejor manera el texto. No es lo que a mí me gusta, yo sentí esto, ¿no? ¿Verdad? O así es como yo lo veo, sino aplicamos esas reglas. Una de las reglas, un ejemplo, es el contexto inmediato, y es lo que hicimos con el pasaje ahorita de Mateo 18:20. Revisamos el contexto inmediato. Al revisar el contexto inmediato, aprendemos lo que significa el texto. ¿Sí? Entonces es muy importante esas leyes o esas reglas para poder aprender. Los principios permiten estar seguro de entender y explicar los pasajes que se están estudiando. Nuestra tarea, ¿verdad? Nuestra tarea como cristianos es venir y poder interpretar correctamente, pero nosotros estamos acá porque queremos explicar el texto, ¿verdad?
Nosotros queremos, aquí vemos líderes de familia, discipuladores o hermanos que les gusta y están ayudando a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos dar una buena explicación del pasaje. Y para dar esa correcta explicación, tengo que saber de qué está hablando. Número dos, los principios se aplican al pasaje que se está estudiando. Y es algo que es focalizar el pasaje, el poder ver el pasaje que se está estudiando y poder aprender a cómo aplicar esos principios de una manera específica, aunque son principios generales, pero aplican a ese versículo. Y número tres, implica que no se debiera interpretar la palabra sin tener en cuenta estos principios. Sin los principios de la hermenéutica o de la interpretación bíblica, no se debería interpretar la palabra de Dios, pues es posible que se produzcan errores de interpretación que van a confundir al creyente, ¿verdad? Y tú y yo sabemos muchos. Hoy vamos a ver un ejemplo al final, pero debemos de aprender a interpretar correctamente, ¿verdad? El poder comprender. La exégesis es la que nos ayuda a poder entender el pasaje. Y la hermenéutica junto con la exégesis nos da la interpretación correcta. Ah, entonces lo que quiso decir es esto. Lo que quiso decir esto, lo que ellos entendieron fue esto, da la aplicación, la interpretación. Y ahora ya nosotros podemos hacer ese viaje del año 30, del año 60, lo podemos hacer ese viaje al 2021, decir, ok, esto que para los corintios era esto, para nosotros no tiene una aplicación. O sí tiene una aplicación y esta es la aplicación que podríamos sacar nosotros, ¿ok? Esto es importante en cuanto a los principios. Interpretar significa entender el pasaje que se está considerando y a la vez el explicarlo de manera satisfactoria, ¿ok? Poder entenderlo, comprenderlo y también a la vez poder explicarlo, ¿sí? Cuando uno lee el libro de Esdras, vemos que él era un maestro de la ley, pero tenía algo. Aprendía de la ley, la ponía en práctica y la enseñaba. Esa era su línea de conducta, ¿sí? Pero cuando viene en el libro de Nehemías y Esdras lee el pasaje a los pasajes de la ley a todo el pueblo, dice que él las interpretaba, dice la Biblia, ahí en Nehemías. O sea, Esdras no solo la leyó de corrido, porque la gente tenía tanta desconexión con la palabra de Dios que no entendían nada. Pero después de que Esdras les explicó el pasaje, les interpretó el pasaje, la respuesta de cambio, de arrepentimiento fue radical, pero tuvo que haber un intérprete, un exegeta, ahí, alguien que quisiera la hermenéutica. Esa palabra ni siquiera existía en ese tiempo porque como vimos, esa palabra está inventada en el siglo XX, pero aplicó esos principios y el pueblo fue transformado. Entonces, es entender, pero también explicarlo bien. No se puede explicar ningún pasaje que no se entiende. Obviamente esto es obvio. O sea, para poder explicar un pasaje, tengo que entenderlo, tengo que comprender ese pasaje, ¿verdad? Y esto es muy importante. Número 3, la interpretación no solo queda en el hecho de entender y explicar el pasaje bíblico, puesto en consideración, sino que implica de manera necesaria la aplicación práctica de las verdades que están contenidas en el pasaje que se interpreta. ¿Ok? Aquí vamos avanzando. A través de esa interpretación bíblica, yo puedo llevar ese pasaje a mi vida y ponerlo en práctica. ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Tengo que buscar una aplicación práctica. O sea, yo puedo quedarme maravillado con entender el pasaje, pero si no le saco una aplicación práctica, una contextualización, una tropicalización para mi vida, definitivamente pues me quedo en las mismas. Yo necesito esa transformación, ¿sí? La palabra de Dios, ¿verdad?
La palabra es inspirada por Dios, pero dice que es útil para aprender, ¿verdad? Es útil también para poder entender y la palabra de Dios, pero hay una palabra dice también para reprender, se me hace sentir mal, pero dice también para corregir, o sea, para poder aplicarla a mi vida. Y esa es la maravilla de esto. Cuando yo puedo interpretar bien un pasaje, hay algo increíble en Dios. Hay algo increíble en Dios. Dios me impulsa a poder venir y buscar esa interpretación bíblica. O esa aplicación bíblica. Número 4, por tanto, el fin de la interpretación no es solo el entender, sino el hacer carne la palabra viva de Dios en la vida personal del que la estudia. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Es una transformación. Esto, la verdad, hermano, sé que cuando hablamos de hermenéutica, de exégesis, nos imaginamos unos cerebritos, ¿no? Personas metidas en una biblioteca con un montón de diccionarios, Biblias, haciendo ese trabajo, ¿no? Ahí y aprendiendo y todo. Y sí, hay muchos que es lo que hacen, pero más allá de eso es una vida transformada, es ser transformado por la palabra de Dios, transformada nuestra vida por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces eso nos ayuda a la hermenéutica, a transformar nuestra vida y cambiar nuestra vida porque entendemos el texto y la palabra de Dios tiene vida y poder. Entonces, no lo pienses nada más para poder ser una persona que enseña mejor, sino para poder ser un mejor cristiano, para poder ser un mejor discípulo. La palabra Biblia significa libros. La Biblia es la palabra de Dios dada al hombre, que tiene carácter eterno e inmutable. Contiene todo lo que el hombre debe saber, creer y hacer. Entonces la Biblia es nuestro elemento de estudio, ¿sí? Es yo digo que en la tierra es la creación más importante de Dios, la Biblia. O sea, es nuestro puente para con Dios, pero también nuestro puente para con el pasado y también nuestro puente para nuestro interior. Entonces la Biblia es la palabra de Dios que es dada al hombre, pero tiene un carácter y ese carácter es eterno, es inmutable, la Biblia no cambia. O sea, no se muta, no cambia, es fija, es sólida, por eso la verdad es absoluta. No es relativa a la palabra de Dios, pero dice, contiene todo lo que el hombre debe saber, y eso es lo que vamos a aprender, saber lo que es, pero a través de entender vamos a tener una fe lógica, ¿verdad? Una fe con fundamento bíblico, y esa fe nos va a llevar a hacer, a transformar nuestra vida, a mejorar en áreas de nuestra vida y a cambiar nuestro corazón. Y eso es lo que la Biblia hace para con nosotros. Necesitamos tener eso en mente cuando hablamos de poder estudiar hermenéutica o interpretación bíblica, poder interpretar correctamente la Biblia. ¿Para qué? Para que esa palabra nos transforme. Veamos algo de la Biblia. La Biblia es la colección de 66 libros que contienen la revelación de Dios al hombre. Entonces, como sabemos, tenemos libros desde el año más o menos ya escritos, como desde el año más 1700 antes de Cristo hasta el año 100, o sea, o 1600, son 1700 años de escritura entre un libro y el último, ¿sí? Entonces, poder interpretar no era tan sencillo. Aún a los mismos hombres de la Biblia, interpretar textos antiguos requería de estudio y para eso estaban los maestros de la ley, los escribas, para poder interpretar de una mejor manera, ¿sí? Veo un ejemplo, ¿no? Cuando aparecen los sabios y van con Herodes, Herodes va con quienes, con los maestros de la ley, le dice, mira, interprétenme esto, ¿dónde van a ser el Mesías? Y ellos dan una interpretación correcta. Él va a nacer en Belén. Ellos sabían las escrituras y estaban dándole una interpretación correcta al texto. Se la dieron a la persona incorrecta, pero era una interpretación correcta. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra Biblia. Lo que tenemos en nuestros teléfonos, en nuestra mano, en nuestras mochilas, en nuestra casa, es la palabra de Dios.
Toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso para nosotros es infalible lo que estamos estudiando. No aplica al derecho romano lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el derecho romano fue hecha por hombres y aunque es la base de la legislatura a nivel moderno, tiene errores, tiene fisuras. Has tenido que ser arreglado conforme pasa el tiempo. Pero la Biblia no, es inspirada por Dios, es perfecta. Todo su contenido tiene el sello divino. No existe parte de ella que esté escrita por voluntad humana. Aún partes donde vemos que hombres que ni siquiera eran cristianos, o ni siquiera, perdón, eran creyentes ni del pueblo de Dios y que están en la Biblia, vemos algunas partes de la Biblia que fueron escritas por personas que ni siquiera, o fueron dichas por personas que ni siquiera eran completamente creyentes y están ahí, ¿verdad? Pero Dios lo permitió. O sea, no existe nada, ninguna parte de ella que esté escrita por voluntad humana. Todo fue diseñado por Dios. Dios es el que determinó qué se debió escribir y qué es lo que se debió omitir. Por lo tanto, toda la escritura tiene carácter final en lo que se refiere a la revelación de Dios. ¿Sí? Yo estoy estudiando un poquito sobre la historia de la iglesia y pensaba sobre el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Cuántas cosas Lucas tuvo que quitar del Evangelio? ¿Cuántas cosas él cuando tenía esa, no sé, si tú has hecho alguna vez una tesis, una monografía hecha a conciencia, ¿verdad? Hay tanta información que tú dices, tengo que ser muy selectivo con lo que voy a poner en mi documento y omites muchas cosas. Y pensaba cuántas cosas Lucas omitió y que nos hubiera gustado saber, como qué pasó con tal apóstol o qué pasó con Pedro después, no lo sabemos. Entonces, pero Dios lo decidió de esa manera, por eso creemos que esa inspiración divina dijo, la humanidad lo que necesita es esto, y eso es lo que hoy ha llegado hacia nuestras vidas. La escritura tiene un carácter final en lo que se refiere a la revelación de Dios, que esto es muy importante. La interpretación bíblica no añade nada a la escritura. La Biblia tiene carácter final. Es la revelación completa y total. El intérprete lo que hace es interpretar, pero no añadir. No añade, sino simplemente interpreta. Le guste o no lo que va a interpretar, si lo hace a conciencia, simplemente dará el significado, pero no añadirá. Y esto es una línea muy delgada, pero cuando estás agarrado de Dios y haces un trabajo fiel, lo vas a hacer bien. 3. La Biblia es la única norma de fe y conducta de todo creyente. Por esta razón es importante que cada creyente fiel tenga las herramientas básicas para poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios, a fin de poder aplicar los principios que ella contienen a la vida cotidiana y de esta manera vivir de manera que agrade a Dios por medio de la obediencia a la palabra. Es la única norma de fe para nosotros, es la Biblia, es la conducta que Dios quiere para nosotros. Entonces, si lo que Dios quiere de mí está en la Biblia, pues yo tengo que seguirla, ¿entiendes? Tengo que entender esa importancia de interpretarla bien para aplicar esos correctos, ¿verdad? Esos correctos principios a mi vida, doctrina, reglas que Dios ha dejado de una manera correcta. Entonces, pero la Biblia es nuestra pasión. ¿Por qué se debe estudiar interpretación bíblica o hermenéutica? Número 1, se necesita de herramientas que le permitan entender de manera correcta el sentido y el mensaje de la palabra de Dios. Lamentablemente, hermano, con la Biblia abierta, nada más leyéndola, no logramos llegar. Yo creo que es suficiente para salvación, ¿sí? Yo no creo que necesitemos diccionarios, técnicas para ser salvos. Creo que la Biblia es suficiente para eso, para salvar nuestra vida. Pero cuando se trata de entender y comprender,
porque seguimos viviendo en este mundo, ¿no? Nos convertimos, pero seguimos viviendo, seguimos haciendo iglesia. Y para poder hacer iglesia necesitamos de entender mejor los textos. Entonces esas herramientas nos permiten entender esa manera correcta y ese sentido y ese mensaje que está incluido en la palabra de Dios. También es importante señalar que todo discípulo viene de un trasfondo religioso, o la mayoría, es decir, una formación de conceptos e ideas acerca de Dios y de todo lo relacionado a la fe. Por esta razón, es necesario que tenga las herramientas para poder por sí encontrar aquellas verdades que están reveladas en la Biblia, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos al reino traemos lentes. La vida nos ha dado unos lentes, ¿verdad? Y pueden ser unos lentes azules, unos lentes naranjas, unos lentes amarillos. Y llegamos al reino, igual por la misericordia de Dios, nos convertimos, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida al Señor, pero seguimos teniendo esos lentes. Y a veces vemos todo a través de esos lentes. Si tú fuiste de X o Y religión, tienes ese bagaje, esa mochila atrás y a veces interpretamos. Tenemos una hermenéutica particular. Aún como iglesias internacionales de Cristo tenemos una hermenéutica, una manera de acercarnos al texto. Y nosotros necesitamos entender que la hermenéutica me ayuda a quitarme los lentes, aunque sea por momentos, a quitarme los lentes, a poder ver de una manera más clara, para poder acercarme al texto. Tengo una maestra que decía, nadie se acerca al texto sin ningún trasfondo, ¿verdad? Entonces, ritualmente puro, decía. Realmente traemos cosas, ideas, pensamientos. Entonces la hermenéutica, la interpretación correcta, me ayuda a que mis sentimientos, mis emociones, mi crianza, no afecte la interpretación, no afecte la interpretación, sino que se interpreta aunque vaya en contra de mi gusto y mi gana. El discípulo necesita reconocer que ciertas áreas de su vida debe corregirse, por lo que es necesario entender correctamente los principios bíblicos, para que de esta manera los aplique a su vida cotidiana. El cristiano, tú y yo, tenemos áreas de nuestra vida que deben de corregirse, y por eso necesitamos entender correctamente los principios bíblicos. Con mi familia tenemos la oportunidad de almorzar. Es la comida que hacemos juntos, la comida del mediodía. No desayunamos juntos ni podemos cenar juntos por el trabajo, pero nos esforzamos por almorzar juntos. Ese es como nuestro tiempo juntos en el día. Y ya de un tiempo para acá hemos estado leyendo proverbios, ¿verdad? Entonces todos los días, después de comer, comemos rapidito y digamos que hoy fue 19, hoy es 19 de enero, leemos Proverbio 19. Y así hemos venido por varios meses, ya lo hemos leído en varias versiones. Y hoy en Proverbios 19 decía, ¿verdad? Que para ser sabio se necesita seguir consejos, ¿verdad? Y se necesita atender a las correcciones. Y llega un momento donde uno lo ha leído tanto, pero a veces uno le ora tanto a Dios. Dios, yo quiero ser sabio. Y eso decía a mi esposa. Yo le pedí a Dios, yo quiero ser sabia, ¿verdad? Pero cuando entendemos ahora el texto y lo hemos leído tantas veces, lo que le debemos de pedir a Dios es, Dios, ayúdame a seguir consejos. Señor, ayúdame a atender tu corrección. Y mi naturaleza, ¿cuál es? Huir al consejo, huir a la corrección. Pero si quiero ser sabio, entendiendo el texto es, para ser sabio no debo de pedir sabiduría, debo de pedir consejo a Dios, consejo a los hermanos, debo de atender a la corrección de Dios y a la corrección de los hermanos a mi vida. Entonces, ¿solo puedo ser sabio? ¿Solo con mi Biblia y orando puedo ser sabio? ¿Sin abrir mi vida, sin contar mis pecados, sin abrir mi corazón, puedo ser sabio? Según el texto, no. Yo necesito de terceras personas que me aconsejen y me corrijan para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que hace el texto, la interpretación bíblica. Nos ayuda en áreas de nuestra vida que deben de corregirse, pensamientos e ideas que deben de corregirse. O sea que yo pensaba hace unos años que ser sabio es dar buenos consejos, ser una persona
sabia para aconsejar. Pero según lo que yo leí hoy, o leímos con mi familia hoy, ser sabio es atender a buenos consejos, ser un receptor de consejos, no un dador de consejos. Entonces, por eso necesitamos la interpretación bíblica. Vamos a finalizar con un ejemplo práctico. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Ok? ¿Qué vemos con esa escritura? Esa escritura, este pasaje ha sido tomado como base para que las mujeres no usen pantalón, ¿verdad? Sé que en nuestras iglesias no creemos eso, hermanas, tranquilas, no tengan miedo, no vamos a empezar a implementar eso, pero en muchas iglesias sí, y sobre todo en las iglesias rurales, esto es en muchas iglesias muy común, y la base es esta, ¿sí? Este texto ha sido interpretado por siglos en muchas iglesias, en muchas denominaciones, para enseñar a la mujer que no debe de usar pantalón. Porque son ellas, también enseña que el hombre no debe de usar vestido, ¿verdad? Pero pues eso pues, no pasa en nuestra cultura, ¿no? Ya está pasando, pero no debería de pasar. Pero es más común, obviamente, que la mujer use el pantalón y el pantalón siempre es identificado como ropa de hombre. Entonces, sin embargo, se tiene que preguntar a la palabra de Dios. ¿Cuál era el uso? Y esta es una parte de que vamos a ir aprendiendo de las técnicas, es hacer preguntas. ¿Cuál era el uso cultural de los tiempos en que fue escrito el pasaje en cuestión? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo se vestían las mujeres? ¿Cómo se vestían los hombres? Una simple pregunta te hace pensar, ahí todos usaban vestido. Los hombres no usaban pantalón. O sea, es una simple pregunta. No estamos yendo a diccionarios, no estamos yendo a comentarios exegéticos, nada. Simplemente una pregunta, ¿cómo era en esos tiempos? Y analizando un poquito entendemos, pues se vestía muy parecido, ¿no? Tal vez está hablando de otro tipo de cosas. Su aplicación puede tener carácter universal. O sea, cuando entiendo, ¿será que este versículo puede tener carácter universal? ¿Podemos utilizarlo universalmente y atemporalmente? Otra pregunta. ¿Los hombres y las mujeres en la actualidad están usando ropa que usaron el pueblo hebreo en el desierto? ¿Será que es la misma ropa que usamos hoy a la que usaban esas personas en el desierto? Porque te das cuenta que ahí estamos hablando de que el pueblo de Dios estaba en el desierto. ¿Será? Sabemos que no, ¿verdad? Existen otros mandatos en el contexto. Mira esta palabra que va a ser nuestra mejor amiga en interpretación. ¿Existen otros mandatos en el contexto que tengan la misma aplicación que el pasaje en referencia? Entonces aquí, haciendo simples preguntas, pues nos damos cuenta de que como que no muy encaja, ¿no? Pero bueno, aquí dice, leamos todo, leamos el pasaje completo, porque si aplicas esta parte, pues deberías de aplicarla toda, ¿no? Y entonces encontramos otros versículos, el 11 y el 12 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Ok? Aquí hay otra dirección, pero yo no he visto eso en ninguna iglesia. Veo esto, ¿sí? El versículo 5. Pero si estamos hablando de la ley y estamos hablando del contexto, si yo aplico el versículo 5, debería de aplicar el versículo 11 y 12. Entonces, tendríamos que aceptar dos cosas básicas en el texto. El varón debería vestirse con un solo tipo de tela y el varón debería de usar un manto y que éste debería tener 4 flecos. ¿Aplica a nuestra vida? No. ¿Aplica a nuestro contexto? No. Las iglesias que aplican el versículo 5, ¿por qué no aplican el versículo 11 y 12? Entonces te das cuenta ahí con esas simples preguntas que acabamos de responder, con la lectura de todo el capítulo, podemos entender y comprender que está mal interpretada la escritura, que era algo específico para ellos, que no es aplicable a nosotros. De esto deducimos la necesidad de la hermenéutica y de sus herramientas auxiliares
para adecuarse en el tiempo y en la cultura a fin de no llegar a dogmatismos por una simple actitud de falsa espiritualidad. ¿Ok? Entonces, a través de yo obviamente lo hice ahorita rapidito, pero es para dar un ejemplo de cómo un versículo que, te repito, ha sido utilizado, podría decir yo, milenariamente en las iglesias evangélicas, no tiene ningún tipo de aplicación y contextualización a nuestra vida y mucho menos a nuestro presente. Y que si aplico un versículo debería de aplicar el capítulo completo, ¿sí? Entonces, no es así. Entonces yo creo y entiendo entonces hoy, a través de aplicar esa regla de las preguntas y del contexto, puedo entender hoy que ese versículo está mal aplicado y que fue de un uso temporal y a un pueblo específico y que no aplica a nosotros hoy en día. Y así podemos encontrar lo del velo y muchas otras cosas que tal vez podríamos estar hablando en el transcurso de estas 6 semanas. Entonces, hermanos, vemos la importancia de la interpretación bíblica. Vemos la importancia de nosotros poder interpretar correctamente. Vemos la importancia, hermanos, de buscar esas herramientas, tener esos principios que me permiten hacer ese viaje transcultural y en línea de tiempo y lingüística para poder comprender de una manera correcta el texto y así poder aplicarlo de una manera correcta a nuestra vida. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy.